Estamos en plena temporada de declaración de impuestos y las dudas y las preguntas están a la orden del día. Ese precisamente es el caso de los paneles solares instalados en muchas casas. Y es que muchos propietarios de viviendas se preguntan si estos paneles pueden ser deducibles de impuestos y sobre todo si pueden reclamar un crédito fiscal sobre los gastos de instalación. Pero para despejar todas estas dudas, hemos invitado a un experto en la materia, el señor Benjamín de la Garza, contador público certificado y gerente de la firma de la Garza CPA. Benjamín, como siempre, un gustazo tenerte por acá. Un placer, Miguel. Ok, vamos a empezar por lo primero. ¿Son deducibles o no de impuestos los paneles solares que están en las viviendas? Un porcentaje es considerado como un crédito al impuesto que debes de pagar. Sí, ha habido muchas confusiones. Hemos tenido muchos clientes en esta época de declaraciones, aparentemente pensando, no sé si se les da información tal vez que no se explique muy bien de parte de estas compañías, pero pensando que el gobierno, el IRS en este caso, te va a mandar un cheque por el dinero que te costó a ti o que te tocó pagar por el panel solar. Normalmente estamos hablando de unos paneles solares aproximadamente $40,000. Lo que sucede es que en este año 2021 el IRS otorga el 21% del costo total. El único detalle es que esto no es un reembolso. El 26% del costo total se te va a acreditar al impuesto que tú debes. En otras palabras, cualquier empleado paga sus impuestos a la hora de recibir el cheque de compensación. Correcto. Ahí se le retiene su impuesto federal. A final del año, el impuesto federal se calcula y ya lo que tú pagaste durante el año que te estuvieron reteniendo cada vez que se te pagó, de ahí se cobra y ya puede que te manden un reembolso o que tengas que pagar. Entonces, ¿cuáles son las personas que sí calificarían para reportar en su declaración de impuestos estos paneles solares como deducibles de sus impuestos o incluso solicitar un crédito fiscal por los gastos en los que incurrió debido a los paneles solares? Sí, aquí el detalle es que en estas, digamos, en estas áreas del sur de Texas los ingresos son muy reducidos a comparación de en otros estados, partes del país. Entonces mucha gente al final del año no paga mucho impuesto y si no tienes impuesto a pagar no puedes aprovechar el crédito porque el crédito es un crédito al impuesto que te toca pagar. Todo lo puedes perder. Entonces, esa es la confusión. Todo el mundo piensa que se le va a regresar dinero. Automáticamente. Automáticamente, pero no es así. El dinero que se te regresa es lo que tú ya pagaste o lo que te corresponde a ti pagar de impuesto y se te va a reducir con el crédito del costo del 26% de los paneles solares. Benjamín, ¿y qué hay de cierto en cuanto a que la vivienda que ya viene con los paneles solares instalados? O sea, tú la compraste con los paneles solares ya como parte de la vivienda. ¿Tú puedes solicitar un crédito fiscal por esos paneles solares siempre y cuando ese crédito no se le haya pagado o no haya sido solicitado por el contratista o el constructor de la vivienda? ¿Correcto? Así es correcto. Y obviamente en el contrato de hacer la compra de la vivienda tiene que estar todo esto especificado. Uno, que el crédito ya no sea reclamado por alguien más y dos, que sí te corresponde a ti, donde venga un desglose de cuánto cuesta la vivienda, cuánto cuesta el panel solar y que ese es un gasto que tú lo estás haciendo adicional a lo que es la propiedad. Y como condición creo que también tiene en cuenta que esos paneles solares permanezcan 5 o más años en la vivienda, ¿no? Sí, así es. El crédito se va a... Lo que no se usó en este año se puede usar en los siguientes años, ¿verdad? Y una de las condiciones es que estos paneles solares obviamente estén también instalados durante ciertos años. Bueno, para concluir con este tema y pasar al otro tema con el tiempo que nos queda. No todos califican, no todos los dueños de viviendas califican para obtener este crédito fiscal por los paneles solares, ni pueden deducirlo de sus impuestos. Sí, si no tienes impuestos. Algunas excepciones. Así es. Si tú no te corresponde pagar nada de impuesto a final del año, no vas a poder usar el crédito porque no se lo vas a poder usar como crédito. Si tú ya tienes un impuesto a final del año que te toca pagar, vamos a decir que a mí me toca pagar al final del año $5,000 de impuestos federales. Yo tengo un crédito de $3,000, lo puedo usar, se lo puedo deducir a los $5,000, ya nomás pago $2,000 la diferencia. Así es como se trabaja este crédito. Y ahora para concluir,
Empleados por cuenta propia, ¿qué documentos tienen que presentar a la hora de declarar sus impuestos? Sí, normalmente se tiene que hacer una declaración federal, obviamente, dependiendo del tipo de entidad. Lo más común es cuando es dueño único que trabaja por su propia cuenta. Al final del año se le tiene que otorgar una forma 1099 para empleados que trabajando por su propia cuenta, y eso se tiene que reportar en la declaración personal. Ese es tu caso, ¿no? Así es. En el caso de nosotros somos una corporación profesional, entonces ya se tienen que llenar otro tipo de formas. Distancia y categoría. Pero también tienen que reportar la cantidad de ingresos que tuvieron durante el año, claro, las fuentes de esos ingresos. Así es. Y eso tiene que estar debidamente documentado. Así es, correcto. Todo tiene que estar debidamente documentado. En el caso de una examinación, una auditoría del gobierno, ya tienes con qué ampararte. Aunque seas tú el único empleado de ese negocio, o sea, eres empleado por cuenta propia, no has contratado a más ningún personal, eres tú el único. Claro, claro que sí. Siendo tú el único empleado de esa empresa, eres el único dueño, el único empleado, se tiene que hacer su declaración como negocio. Benjamín de la Garza, contador público certificado y gerente general de la firma de la Garza CPA, como siempre un gusto tenerte por acá. Es un gusto mío. Espero volverte a ver más rápido de lo que te imaginas, porque esto apenas comienza la temporada de declaración de impuestos. Muchas gracias. Gracias a ti.